Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo cambiar? Y esta es la famosa curva del cambio. Y digo famosa porque no solo porque este es un clásico. Esta curva del cambio fue diseñada por Nick Fry y Peter Keeling. Y se publicó esta curva del cambio en un artículo en Harvard Business Review el año 2000. Y luego estos autores publicaron un libro entero acerca de eso, ¿no? Y yo tuve la ocasión de trabajar con Peter Keeling en el IMD de Suiza, incluso de compartir algunos programas ejecutivos en que enseñamos ambos. Y fue obviamente una experiencia maravillosa, tanto para mí como imagino también para él. Entonces la curva del cambio es una curva muy ergonómica, muy natural, es la campana de Gauss. Y de algún modo imita un poquito la idea de las edades del hombre, ¿no? La primera juventud, la madurez y la vejez o la decadencia, como se diría, ¿no? Y de algún modo también representa, pues, ¿no?, el proceso, ¿no?, el proceso del eterno devenir, ¿no? Las cosas pasan, ¿no? Las cosas nacen, crecen y luego inevitablemente mueren, ¿no? Y luego supuestamente resucitan nuevamente. Es el eterno devenir. Entonces esta curva la podemos usar también para entender el cambio estratégico. Entonces aquí vemos que el eje horizontal es obviamente el tiempo que va pasando, inexorable, y el eje vertical, ¿no?, es la performance estratégica de algún tipo de organización, o imagina también de un equipo de liderazgo, o puedes también pensar en la performance estratégica de un individuo, puede ser tú. Y también piensa en la performance estratégica en el modo que tú decidas medir esa performance estratégica. Entonces algunos ven ese eje vertical y dicen, bueno, pues yo pienso en el precio de las acciones de mi empresa. O otros dicen, bueno, yo pienso en, por ejemplo, en la curva de innovación, ¿no?, la performance de innovación de mi empresa. Otros dicen, yo pienso en el tema de, por ejemplo, los nuevos productos, las nuevas tecnologías. Sea como sea que tú definas esa performance estratégica, lo que es importante para ti medir, la idea es que eso lo pones en un eje vertical, y cuando tu performance estratégica es mala, pues está en la parte inferior de esa barra vertical, y cuando tu performance es buena, pues entonces estás en la parte alta, ¿no? Es una escala, ¿no?, cartesiana. Entonces, ¿cómo funciona esto, ¿no? Imagínate cualquier empresa, ¿no?, que inicia, ¿no?, con un nuevo producto, un nuevo servicio. Estás emprendiendo, estás empezando una actividad. Y por lo general, imagínate que la emprendiste bien y que tienes resultados, pues, bastante, al inicio al menos, prometentes. Entonces todo empieza a crecer, En la fase 1, que ves acá, la parte ascendente de esta curva de Gauss, esta campana, eso significa que todo empieza a crecer. Eres nuevo, tienes una nueva tecnología, un nuevo producto, un nuevo servicio. No te conocen, la gente te da la bienvenida. Entonces empiezas a vender, y cualquier cosa que vendas, los cambios son increíbles, ¿no? Si hoy día vendiste 1 y mañana vendes 2, ya es 100% de incremento. Entonces todas esas curvas pues suben rápido, porque comienza chiquito, pues. Entonces la curva de venta sube, ¿no? La curva de clientes sube, y todo es positivo. Llega un momento en que ya empiezas a obtener madurez. Entonces esta curva empieza a aplanarse, ¿no? La segunda derivada, para hablar en términos matemáticos de esa curva, ¿no?, la segunda derivada ya es negativa, pues, ¿no? O sea, sigues creciendo, pero cada vez menos. Antes crecías pues 30% al mes o al año. Ya después el siguiente mes o el siguiente año estás creciendo, pero creces al 29%, después al 25%, después al 20%, después al 19%, después al 17%. O sea, sigues creciendo, pero cada vez menos. O sea, la curva se empieza a aplanar. Luego, ¿qué sucede? Inevitablemente, en una economía razonablemente abierta o de mercado, aun si no tienes libertad política,
si vives en una economía de mercado, como es China, por ejemplo, los competidores comienzan a surgir. Los productos sustitutos, las tecnologías se hacen conocidas, ya te imitan. Y todos empiezan a tirarse contra el líder. Entonces son como, tú eres un león, los otros son ratones, pero empiezan a haber ratones, más ratones, más ratones. Y claro, cuando son pues 100, 200, 600 ratones, el león no tiene dificultad en tenerla mejor, pero ya cuando son 6.000 o 10.000, hasta los leones se cansan, entonces te empiezan a asediar. Entonces entras en crisis y inevitablemente mueres. Y la siguiente tecnología empieza su curva ascendente. Y c'est la vie, ¿no? Así es la vida, así es el tiempo y así es el eterno devenir. Pero nosotros podemos contrarrestar esto con el cambio estratégico. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo cambiar? Entonces quiero que cuando vean eso, ustedes se vayan preguntando eso, ¿no? Hay quien se preguntará eso a nivel personal. Dirá, yo quiero aplicar esto a mi profesión a lo largo del tiempo. Hay quien lo aplicará a su empresa o a su unidad de negocio. Pero la pregunta es siempre la misma. Si yo sé que va a pasar esto, esta curva, ¿cuándo tengo que cambiar? En otras palabras, ¿cuándo tengo que cambiar para evitar que la curva caiga? Para irme en una siguiente curva. Como el surfista, ¿no? Agarré una ola y ya estoy corriendo esa ola, ya estoy bajando la ola y llega un momento en que yo tengo que dejar esa ola para volver a coger otra ola. Entonces, ¿cuándo debo hacer eso en esta curva? Yo puedo decidir, hay tres posibilidades aquí, ¿no? Yo puedo decidir cambiar en la fase anticipatoria, o sea, en la primera fase, cuando las cosas todavía no han llegado a su madurez, cuando todo está creciendo rápido. Si decido cambiar ahí, entonces eso se llama el cambio anticipatorio. O sea, yo anticipo que alguien va a llegar y me va a retar. Anticipo eso. Entonces yo cambio y me paso a otra tecnología, me paso a otro producto antes de que eso suceda. O puedo esperar a que llegue mi producto a la madurez. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que yo maximizo el flujo de caja. Porque como todo el mundo sabe, cuando un producto está en su madurez, una tecnología está en su madurez, entonces tú ya has manejado la curva de costos, entonces haces mucho dinero. Pero ¿cuál es la amenaza ahí? Que si no cambio a tiempo, me voy a la crisis. Es decir, si yo cambio en modo anticipatorio, la ventaja pues es que estoy siempre en la cresta de la ola. Soy siempre el líder. La desventaja puede ser que dejo de ganar una platita. Pero si decido ganar una platita, la curva del cambio empieza a aplanarse, entonces el riesgo es que no me salgo a tiempo. ¿Verdad? No me salgo a tiempo. Es como cuando el surfista, ¿no? Trata de agarrar la ola demasiado, ya se vacila, como decimos nosotros en Perú, se vacila demasiado y ya se acabó la ola y se cae. Entonces viene el otro surfista y se agarra la siguiente ola. Ya no las puedes agarrar. Porque el código de los surfistas obviamente es que son como carriles, ¿no? Si hay alguien que ya está agarrando la ola más adelante que tú, ya tú te retiras nomás. Ya tienes que dejársela a él. Si no, pues se chocan, se matan, hay accidentes, ¿no? O sea, sí. Por último, yo puedo dejar maquiavélicamente que las cosas lleguen a su crisis. Porque las crisis, por ejemplo, hay ventajas también, ¿no? De cambiar en crisis. La ventaja es pues que en río de revuelto, ganancia de pescadores. Y cuando hay un cambio en crisis, ahí se puede cambiar toda una plataforma política, ¿no? De liderazgo. Puede irse y otros toman el poder. Entonces, cambiar en etapa de crisis es muy de política, ¿no? Las políticas de los países, los grandes políticos que aspiran al poder, generalmente eso es lo que hacen. Esperan a que exista una crisis o a veces la generan, ¿no? El siglo XX está lleno de esos ejemplos, ¿no? Grandes líderes o tiranos más que líderes que realmente crearon crisis artificiales, ¿no? Para crear un río revuelto, pues, y ellos tomar el poder.
Así es como los bolcheviques, por ejemplo, se tumbaron al zar, increíblemente, al zar de todas las Rusias, ¿no? Así es como Hitler tomó el poder en la democrática Alemania de los años 30, ¿no? Así es como Mussolini y como Franco, ¿no? Llegaron al poder, ¿no? Convulsionando a una nación o aprovechando de las convulsiones y extremizándolas, ¿no? Esa también es la historia de la conquista del Perú por los españoles, por si acaso, ¿no? Llegaron en el momento preciso, cuando había el río revuelto, guerra civil, y Pizarro, cuyo genio político ha sido reconocido solo recientemente por los historiadores, aprovechó en modo magnífico ese río revuelto para tumbarse a la dinastía incaica legítima, y bueno, el resto es historia. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuándo cambiar y por qué? Entonces, una vez que he decidido eso, la siguiente pregunta, como hemos dicho, es ¿cómo cambiar? Y esta es una pregunta muy compleja, pero encontré hace algunos años una poesía. Como muchos de ustedes saben, a mí me gusta la poesía, como a muchos de ustedes, y hurgando entre algunos libros encontré una poesía de Rudyard Kipling. No sé si alguno de ustedes ha leído el libro de la selva, Mowgli, o ha visto la película. Entonces Rudyard Kipling fue el autor de esto. Fue un civil servant inglés que en los años 20 lo estacionaron en la India al servicio de su majestad, la reina de Inglaterra, y en su tiempo libre le escribía cuentos y escribía poesías. Y creo que resume bien la respuesta a la pregunta ¿cómo cambiar con éxito? Six Honest Friends. Vamos a leerla en inglés primero y luego vamos a traducirla en el mejor modo que podamos. Entonces, I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. Entonces esto se traduce como las seis amigos o amigas honestos, ¿no? Los 6 servidores honestos, podríamos decir. Entonces dice Rudyard Kipling, yo mantengo 6 honestos servidores, ¿no? Que me han enseñado todo lo que sé. Sus nombres son qué, por qué, cuándo y cómo, dónde y quién. Entonces, bienvenidos al hexágono del cambio estratégico de Morosini. Entonces, aquí están esas 6 preguntas mágicas. Y por si acaso, esta poesía tiene su versión musical. Es una nana. En otras palabras, se la cantan a los bebitos ingleses para que se duerman. No me pidan que se las cante, porque si no todos apagan el Zoom. No soy tan buen cantante, pero eso te da la idea, ¿no? A nosotros, pues, que nos cantan cuando estamos durmiendo para irnos a dormir, a los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, de repente nos ponen una música, ¿no? Pero a estos ingleses les cantan cosas que sirven después para el cambio estratégico. Porque miren, esto es por qué, quién, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es simple, pero no simplista. Entonces, nosotros hemos dicho que cada vez que queremos hacer una renovación estratégica de nuestras personas, de nuestro equipo o de nuestra organización o incluso de nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos que comenzar con un trabajo introspectivo que nos dice de algún modo dónde estoy ahora. Y luego tenemos que crear una meta y un proyecto renovador que de algún modo nos simboliza, nos representa a dónde quiero llegar. El punto A es dónde estoy yo y quién soy yo. Y el punto B es la meta de mi proyecto estratégico renovador. Entonces, una vez que tengo esas dos cosas, ya tengo mi estrategia, que es lo que hemos visto en 3 charlas, 6, 7 y 8. Y ahora lo que tenemos que dilucidar es cómo vamos a implementar, a realizar, a llevar a cabo
¿no? Nuestro proyecto renovador. Entonces tienes un equipo de gente a tu alrededor, es tu equipo de liderazgo. Entonces tienes que responder a estas 6 preguntas en modo claro, simple y contundente. ¿Por qué? Los miembros de tu equipo lo primero que te van a preguntar es ¿por qué tenemos que cambiar? Piero, ¿por qué tenemos que cambiar Ángela? ¿Por qué tenemos que cambiar Patricia, Raúl? ¿Por qué tenemos que cambiar Cristian? Eso es lo que te van a preguntar. Tú como líder de ese proyecto tienes que responder en el siguiente modo. Tienes que responder con una visión clara. Una visión es un sueño con un plazo. Luego tienes que responderlo con una misión clara. La misión es ¿cuál es la razón por la cual tus clientes te van a extrañar si tú no existieras? Imagínate, ¿no? Si tú o tu compañía no existiera, ¿por qué te extrañarían tus clientes? Si puedes responder claramente esa pregunta, entonces esa es tu misión, pues, ¿no? Entonces, si Apple no existiera, ¿cuál es la razón por la que llorarían sus clientes? Entonces, indudablemente, ¿no? Ergonomía superior, diseño superior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la misión de esa empresa. Dar un diseño superior, el computer para el resto de los demás, ¿no? Una interfaz genial, una sensación artística, todas esas cosas que solo Apple, según sus clientes, te puede dar. Estrategia. También tienes que responder a la pregunta ¿por qué? Dando una estrategia, o sea, cómo llegar. En un mapa con innumerables calles, manzanas, avenidas, tú tienes que tener el recorrido claro. Vamos a llegar de aquí para allá siguiendo este recorrido. Entonces el recorrido en el mapa tiene que estar claro, esa es la estrategia. Y luego tiene que estar también claro los valores comunes, ¿no? Que de algún modo, cuando tú realices este proyecto renovador, esos valores comunes van a ser pues enriquecidos, van a ser vividos en modo intenso, ¿no? Si tú tienes claras estas 4 cosas, la visión, la misión, la estrategia, los valores comunes, entonces la pregunta ¿por qué cambiar? Resulta bastante contundente. Pero luego te van a preguntar tus seguidores, entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Qué? Ya me convenciste, líder o lideresa, ya me convenciste de por qué tenemos que cambiar. Ahora dime qué cosa tengo que hacer. Eso se responde con la organización del cambio, con el prototipo y con las metas. Y las metas tienen que ser claras. ¿Qué cosa es una meta clara? Un número y una fecha. ¿Qué cosa es un número? Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Una fecha es día, mes y año, ¿no? No es pues como cuando le preguntaron al señor Castañeda, el exalcalde de Lima, ¿para cuándo vamos a tener la línea 2 del metro? Y él dijo, lo vamos a tener en la próxima década. Entonces la próxima década son 3.650 posibilidades. Yo tengo que saber de esas 3.650 cuál es la meta. Ese nivel de precisión es lo que diferencia a un buen líder de cambio estratégico de los demás. Y es una de las razones principales por las cuales tantos programas de cambio estratégico fallan. Así de simple, amigos. Yo les dije, esto es algo simple, no simplista. La mayor parte de los programas estratégicos que yo he visto fallar, y he visto fallar muchísimos, es porque no responden a esas preguntas tan claras y simples. ¿Cuál es el prototipo del siguiente producto que quiero hacer? Que quiero lanzar al mercado. No lo tengo. Tengo muchos slides de PowerPoint. Pero un prototipo es algo físico. Te digo, vamos a ver el iPhone 12. Tiene que ser algo así, que tú lo puedas tocar, ver. Prototipo. Solo cuando tienes prototipos se hace real el cambio. Hay algo casi mágico en un prototipo que la gente puede tocar. De repente las barreras al cambio caen cuando ven algo real y dicen, ah, de esto se trataba. Claro que se puede hacer. ¿Quién?
¿Cuáles son los personajes y roles clave responsables por el cambio dentro y fuera de la organización? Y esa pregunta obviamente se responde con nombre y apellido. Aquí también hay muchas fallas. Cuando le preguntan los seguidores al líder, ¿y quién va a ser el próximo jefe cuando tengamos la nueva organización? Dice, bueno, todos tienen la posibilidad de ser el nuevo jefe. O los gerentes de nivel 4 y 5 van a ser evaluados por el Departamento de Recursos Humanos y vamos a sacar al siguiente líder y todos van a tener la chance de participar. Esas no son respuestas concretas. Eso fomenta la incertidumbre. Entonces las personas que escuchan esa respuesta, lo primero que hacen es mandar su CV al headhunter, al cazador de talentos. Y como todos sabemos, los mejores de la organización son los primeros en irse porque tienen mejor valor de mercado. Y tú te quedas con los demás. Eso también te van a preguntar, jefe, líder, ¿dónde va a impactar este cambio estratégico? Entonces tú tienes que responder eso en modo claro. ¿Dónde va a impactar y dónde no va a impactar? En términos de funciones, por ejemplo, marketing, finanzas, algunas funciones van a impactar, otras no, de repente todas. En términos de negocios, estás hablando de Apple, ¿no? ¿Qué áreas van a impactar? ¿Se van a impactar el área de los relojes, o el área de los laptops, o el área de los teléfonos, o todas? Son negocios diferentes, todos van a ser, ¿no? Geografías. El cambio va a impactar en Latinoamérica, pero no en Norteamérica, o viceversa. Esto es para las empresas complejas, obviamente. Entonces, ¿dónde va a impactar el cambio? ¿Dónde van a estar los efectos del cambio? Entonces, la gente está pensando cada vez que hay un cambio, ¿qué va a pasar con sus vidas? No solo profesionales, sino también privadas. Entonces, en la medida que tú les das una visión clara de las cosas, ellos toman decisiones. Si no las tienen, ¿no? Van a vivir en la incertidumbre y eso te va a afectar. ¿Cuándo? Fechas clave. Ya hemos dicho que fechas no son los próximos 50 años, los próximos 100 años. Yo trabajé con el CEO de Zurich Financial Services Group, una de las compañías de seguros más grandes del mundo. Aunque ustedes no crean, ellos tenían 100 millones de clientes. Y su objetivo era duplicar. Y en ese seminario que estábamos liderando, que estábamos manejando con los líderes de esa compañía, se les retó a que pusieran una fecha. Y es absolutamente increíble las cosas que yo escuché. Algunos decían 10 años. Los americanos decían, no, más rápido, 5, 3, con la tecnología lo podemos hacer. Los europeos decían, bueno, no sé, pues los del sur de Europa decían, sí, se puede hacer en 20 años. Los del norte de Europa, los alemanes sobre todo, más cadenciosos, más aversos al riesgo, decían, no, más largo, más de 20 años. Hasta que un suizo se levantó y dijo algo que me hizo caer casi de espaldas, así que siempre lo cito. Él dijo, miren señores, si nos ha costado 100 años, porque la empresa cumple 100 años este año, ¿no? Era pues el 2003. La empresa había sido fundada aparentemente en 1903. Si nos ha tomado 100 años llegar a 100 millones de clientes, de repente tenemos que planificar para los próximos 100 años, para tener otros 100 millones. Entonces para el 3000, para el 2103 ya estaremos. O sea, las respuestas oscilaban entre 3 años y 100 años. Entonces, ¿cuándo significa tener un nivel de precisión superior a eso, ¿no? O sea, el que dijo 100 años, pues superó a Castañeda. ¿Cómo? Responder la pregunta ¿cómo? Significa dilucidar la política del cambio. En otras palabras, cada vez que tú introduces un cambio estratégico de tipo renovador o de cualquier tipo, automáticamente los grupos involucrados se dividen en 3 subgrupos. Los que están a favor del cambio, los que están contra el cambio y los que son indiferentes. Entonces la idea es cómo motivar a los que están en favor del cambio para que convenzan a los que están en contra del cambio y cambiarles la energía de negativa a positiva para que los que son indiferentes se suban al carro del ganador. Entonces la idea aquí es cómo vamos a movilizar la energía de la organización en modo positivo. Entonces esta es una respuesta que ya
involucra no solo los aspectos de la gerencia, sino también los aspectos puramente políticos, ¿no? ¿Qué es lo que seduce a la gente? ¿Y cómo podemos? La palabra manipular quizás es un poquito detestable, pero efectivamente cómo podemos motivar, quizás es una palabra un poquito más aceptable, a las personas para que sigan la ruta del cambio estratégico, ¿no?